Hola, ¿cómo están? Bueno, hablando de las 5 leyes biológicas y cumpliendo realmente lo que el doctor Hammer quería, que esto no fuera un conocimiento hermético, que esto se extienda para todos y para todos los hogares de la humanidad. Si no vieron el video anterior, les sugiero que para abordar este lo vean, porque aquí ya entramos directamente en la segunda ley biológica, también llamada ley bifásica de las enfermedades. Los humanos y los animales tenemos un ritmo natural. Estamos despiertos de día y por la noche dormimos, descansamos, excepto algunos animales que son cazadores nocturnos. Esto depende exclusivamente de nuestro sistema nervioso, porque de día estamos inervados por el nervio simpático y cuando estamos durmiendo estamos inervados por el nervio vago. Por eso, en las llamadas enfermedades, o vamos a hablar realmente programas biológicos, que es el término que tenemos que usar, hablamos de simpaticotonía y vagotonía. Esto es un ciclo permanente. Si quisiéramos hacer un gráfico, lo podríamos ver como una ola, ¿verdad? Hasta el momento en que algunos de nosotros sufrimos un DHS, es decir, repasando del video anterior, un choque biológico que produce un foco de Hammer en el cerebro. Una vez producido este DHS, ese ritmo natural, esa eutonía, se ve interrumpida y va a provocar que la persona quede inervada todo el tiempo desde el nervio simpático. Esto es un recurso de nuestra biología, porque esto es lo que nos da la posibilidad de poder resolver ese conflicto, porque estamos todo el tiempo pensando en ese problema que tenemos, porque dormimos poco, porque nos mantenemos en alerta, haciendo que tengamos determinadas características, entonces para poder encontrar eso que sería la resolución del conflicto. ¿Mm? Durante esta fase, llamada simpaticotónica, vamos a tener determinadas características. Por ejemplo, se van a dar que las manos y los pies estén más fríos, que tengamos poco apetito, muchas veces se pierde peso en esta fase. ¿Y por qué? También ese es otro recurso, porque resulta que cuando nosotros estamos haciendo la digestión hay un requerimiento muy grande de energía y acá esta energía está puesta en resolver ese conflicto que tenemos. Dificultad para poder dormir, para poder conciliar el sueño. Muchas veces el consultante cuenta que se despierta a las 3 de la mañana y le cuesta muchísimo volver a dormirse. No poder concentrarse, no poder enfocar, de pronto empezar a leer un libro y perder el hilo o distraernos porque estamos todo el tiempo pensando en ese problema. Una vez que se llega a la resolución del conflicto, entramos en la fase opuesta o segunda fase de la enfermedad, que se llama vagotonía. Entonces, esa resolución del conflicto va a partir ese programa biológico en dos, primera fase y segunda fase. Cuando estamos inervados por el nervio vago, es cuando entramos en la segunda fase, ya la temperatura corporal aumenta, las manos y los pies están más calientes, se recupera el apetito, se necesita dormir mucho para poder reparar
el requerimiento energético de la fase activa, porque el organismo en general estuvo altamente excitado. Y además es la fase donde aparecen los síntomas: la fiebre, los dolores, la edema, la inflamación. Antes, la medicina dividía a las enfermedades en 500 enfermedades frías y 500 enfermedades calientes, sin tener en cuenta que en realidad estaban hablando de la fase activa y la fase de reparación o vagotónica de la misma enfermedad. Claro, porque las 500 enfermedades frías tenían las características de la fase activa y las 500 enfermedades calientes tenían las características de la fase vagotónica. Entonces, es el doctor Hammer el que descubre que todo programa biológico tiene dos fases. Entonces, ya sabemos que el programa se inicia con un DHS y termina, ¿cuándo termina? Cuando termina la segunda fase. Esta segunda fase, a su vez, está dividida en dos periodos. El primer periodo se llama PCLA, postconflictolisis A. En el medio hay una epicrisis que muchas veces, por eso es importante acompañar al consultante, estar presente, porque muchas veces esa epicrisis se confunde con una recaída, cuando en realidad no es más que otro recurso, para luego entrar en la fase, en la segunda parte de la segunda fase, que se llama PCLB, postconflictolisis B. Al terminar la postconflictolisis B, se vuelve a la normotonía, se vuelve al estado de salud. Entonces, cuando nosotros sufrimos un DHS, se interrumpe ese ritmo natural y solo vamos a pasar a la segunda fase cuando resolvemos el conflicto. Entonces, hay que atravesar esa postconflictolisis A, la epicrisis y la postconflictolisis B para retomar el ritmo de normotonía, de salud. Ninguna de estas fases se puede alterar, no debe ser alterada. Jamás se puede entrar en la segunda fase sin haber resuelto el conflicto, salvo con el uso de medicamentos o sustancias. Ahora, acá, qué importante, y afortunadamente cada vez hay más médicos que están estudiando la medicina germánica. Qué importante que es conocer que hay medicamentos que son simpaticotónicos y medicamentos que son vagotónicos y que podemos utilizarlos sin interferir en el proceso natural de eso que se llama programa biológico. Muchas veces alguien pasó la primera fase y el médico prescribe algo que lo vuelve a la primera. Así el programa va a extenderse y hacerse más largo ese proceso de reparación. O a veces también sucede con esas medicaciones que se dan en las llamadas enfermedades crónicas, que no son tales, cuando te dicen esto hay que tomarlo de por vida. Entonces, la persona nunca puede llegar al final del programa para la resolución y volver a la normalidad. Una persona se cura, y nosotros no usamos la palabra curación, pero bueno, se cura cuando todo el proceso es completado. Es importante saber que en el 80% de los programas biológicos, mal llamadas enfermedades,
los signos y síntomas se dan en la segunda fase, se dan en la fase de la vagotonía, en la fase de la reparación. Y resulta que ahí es cuando vamos al médico, porque tenemos molestias, porque tenemos dolores, porque tenemos fiebre, y salimos con alguna receta de algún fármaco. Y si ese fármaco no está bien prescripto, entonces lo que va a suceder es que el proceso vuelva a fase 1, a la primera fase, nos vuelvan a fase activa, cuando en realidad estábamos cursando la fase de reparación y estábamos mucho más cerca de terminar, de finalizar el programa para lograr la restitución total. Bueno, abajo les voy a dejar los enlaces de mi canal de Telegram, de mi cuenta de Instagram. Pueden seguirme también en mi página de Facebook. Les agradezco mucho haberme escuchado. Próximamente, en unos días, les voy a subir tercera ley biológica, cuarta ley biológica y quinta ley biológica, con la gran ilusión y deseo de que esto llegue a todos. Y les pido que me pongan un me gusta. Y no es porque yo esté buscando seguidores y no es porque yo sea una youtuber. No, no es eso lo que estoy persiguiendo. Con cada me gusta hacemos que esta información llegue a más personas. Y este era el deseo del doctor Hammer y este es el deseo de todos los que practicamos la nueva medicina germánica. Muchas gracias a todos, un abracito y nos estamos viendo pronto.